Un placer. Bueno, bueno, desde ya agradecemos muchísimo la presencia de Chamé Buen Día, que después, bueno, voy a Aguanta. tomar unos minutos para presentarlo, así que bueno, le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Es la segunda obra que trabajamos de Chamé. En la primera clase trabajamos Otelo termina mal, esta vez es Medida por Medida, la verdad que buenísimas las dos obras. Bueno, la clase está a cargo de Laura Baumarder y Carla Leonardi. Va a comenzar Laura con unas notas introductorias, después va a leer el trabajo que preparó Carla Leonardi y después vamos a tener el placer de escuchar a Chamé, previa presentación que voy a hacer antes de darle la palabra. Bueno, ¿les parece bien? Sí, perfecto. ¿Ok? Bueno, Vamos. escuchamos entonces a Laura. Bien. Bueno, decidimos tomar esta obra medida por medida con este subtítulo, La culpa es tuya, que es una de las comedias problemáticas de Shakespeare, escrita alrededor de 1603-1604. Es una obra que explora temas de justicia, moralidad, hipocresía y el abuso de poder. No es una obra clásica donde ya sabemos que alguno debe morir. Precisamente lo que le da la complejidad a la obra es que se trata particularmente sobre la culpa, como nos plantea Chame Buendía en su subtítulo. La culpa es del otro y la obra nos plantea entonces cuestiones morales complejas. Yo hice un punteo muy cortito sobre los tres personajes principales. Después Carla va a ampliar. El duque como función paterna. En la obra, el duque Vicente encarna la figura del padre simbólico, en la medida en que es garante de la ley. Sin embargo, en lugar de asumir su función de manera directa, se retira y delega el poder en Angelo, observando desde las sombras. Intento fallido de instaurar una ley que funcione sin la figura del padre. Es una figura arbitraria que intenta en su regreso restaurar el equilibrio revelando las fallas del sistema y ejerciendo la ley desde un lugar de autoridad simbólica fallida. Angelo, le puse de subtítulo, y la corrupción de su deseo, quien inicialmente es presentado como un hombre virtuoso y severo, sujeto moralmente puro y apegado a la ley, es un ejemplo de la hipocresía del poder patriarcal. Él se erige como la figura de la ley moral, pero nos presenta una distorsión de la función paterna, ya que usa la ley para sus propios deseos, exponiendo una relación perversa con la ley. Su represión del deseo lo hace vulnerable a la tentación. Angelo encarna el conflicto entre el ideal del yo y el deseo reprimido, que lo confronta con su propia hipocresía. Cuando Isabela se le presenta para pedir clemencia por su hermano Claudio, Angelo le propone un trato. Él perdonará a Claudio si Isabela accede a acostarse con él, acto que usa el poder de la ley como una forma de manipulación sexual, exponiendo cómo la moralidad y la ley pueden ser manipuladas por aquellos en el poder para su propio beneficio. La corrupción de Angelo no es solo política, sino psíquica. Su deseo reprimido retorna en forma de abuso de poder. Su propuesta a Isabela puede entenderse como un intento de colmar la falla estructural que lo define, pero en el proceso él mismo queda atrapado en la contradicción de la ley que pretende hacer cumplir. Angelo intenta encarnar la ley de manera absoluta, pero su deseo lo traiciona, llevándolo a cometer la misma falta que condena en Claudio. Este abuso de poder refleja las dinámicas de control patriarcal en las que las mujeres son vistas como objetos de deseo que deben ser poseídas para el beneficio de los hombres, que controlan las instituciones. La hipocresía de Angelo está en su constante condena de los demás, por lo que él mismo está dispuesto a hacer, lo que pone de manifiesto la injusticia inherente al poder. Por último, Isabela y el deseo femenino. Es precisamente Isabela la figura femenina
que quien al negarse a someterse a Angelo es la única que no cede en su deseo. Su resistencia es una crítica al poder que intenta controlar el cuerpo y el deseo de las mujeres. Su negativa a ceder ante Angelo puede leerse como un rechazo a entrar en la lógica del deseo masculino, que intenta subordinarla. Ella es un sujeto dividido entre el deseo del otro y su propia autonomía. La obra de Shakespeare sigue siendo una crítica vigente a las dinámicas de poder en la actualidad, ya que la ley no es un sistema absoluto e inmutable, sino que está atravesada por el deseo. Angelo intenta encarnar la ley, pero su deseo lo traiciona. El duque manipula la ley desde afuera, pero sigue siendo su garante. Isabela, en cambio, enfrenta la ley, pero su destino queda en un punto de tensión entre la autonomía y la sumisión. La obra plantea así una paradoja esencial. La ley que debería garantizar el orden es la misma que puede generar la injusticia. Ahora sí, le paso la palabra a Carla Leonardi. Gracias. Bueno, gracias, Laura. Ahí vamos. Hermoso punteo. Bueno, yo le puse al trabajo que escribí lo cómico como saber hacer con la virilidad. El primer subtítulo es el clásico shakespeariano. Italo Calvino, en ¿Por qué leer a los clásicos?, plantea que una de las definiciones de clásico es que es aquel que nunca termina de entregar sus sentidos y que por lo tanto tiene algo para decirnos en el presente. ¿Qué puede decirnos hoy Medida por Medida de Shakespeare, que fue escrita en 1603-1604 sobre nuestro presente argento y más específicamente sobre las masculinidades hoy? Medida por Medida es una de las llamadas comedias oscuras o comedias problemáticas de Shakespeare. Esta denominación se debe a que, si bien mantiene la estructura de la comedia, con enredos, identidades ocultas y final con matrimonio, adopta un tono más sombrío al abordar temas como la justicia, la moral sexual cultural, el abuso de poder y también el hecho de presentar un dilema moral. Tras un tiempo de laxitud en lo que hace la administración de la ley, en la Viena de esos años, que se encaminaba al libertinaje, proliferando los prostíbulos, el duque deja vacante su cargo, alegando una misión diplomática en el exterior, y designa como su reemplazo a su delegado Angelo, para que aplique la ley con más rigurosidad, reflotando un viejo edicto judicial. El duque abandona temporariamente la función porque no quiere realizar el trabajo sucio y ser visto por el pueblo como un tirano. Afirma que está de viaje, pero en realidad permanece en Viena y, disfrazado de religioso, encarnando al padre Ludovico como una suerte de omnisciente o representación de Dios, o incluso como un alter ego del autor en tanto demiurgo, observa el desarrollo de los acontecimientos y es quien maneja los hilos de la trama. Designa en su lugar a Angelo, porque, como su nombre lo indica, su reputación lo dice como un hombre recto. Pero lo que ocurre es que el poder político pervierte al hombre, y Angelo, por el contrario, se convierte en un tirano cruel, implacable e inconmovible. Deviene entonces en un lobo disfrazado de cordero. Le presentan a Angelo el caso de Claudio, que ha embarazado a su novia Julieta por fuera del matrimonio y, de acuerdo al viejo edicto, manda a ejecutar su sentencia de muerte. Se trata de una pena desmesurada en relación a la falta cometida. La pérdida de la medida fálica para juzgar las pulsiones sexuales humanas, pretendiendo un ideal de castidad, hace que la mayoría de los hombres tengan que ser juzgados. A la vez nos permite pensar una primera cuestión: la diferencia entre
ser un representante de la ley y en función de eso administrar justicia según el caso por caso, pudiendo hacer excepción a la regla, o la otra posición sería ser o encarnar la ley misma, que entonces queda reducida a una serie de reglas protocolares que se ejecutan de manera literal, sin flexibilidad alguna y como una receta que se aplica por igual para todos. Ante la sentencia que recae sobre Claudio, su amigo Lucio pide la intercesión de su hermana Isabel, una joven novicia a punto de tomar los hábitos, quien se acerca a Ángelo para pedirle clemencia por su hermano Claudio, pero sus súplicas son en vano. No es con la argumentación, aquello con lo que Isabel puede tocar a Ángelo, sino con sus influencias de seducción como mujer. Entonces Ángelo la extorsiona con suspender la pena de muerte de su hermano a cambio de que se entregue carnalmente a él. Aquí es donde se sitúa el punto problemático o dilemático de la obra, pues se juega para Isabel la dimensión sacrificial de preservar la vida de su hermano a cambio de perder su castidad. Por su sentido de la ética, es de una solidez que no se deja comprar ni traicionar, aún con la insistencia de Claudio, a la que hace oídos sordos, y pesando para ella más su dignidad de mujer que la vida de Claudio, lo instan a prepararse para su muerte. En cambio, del lado de Ángelo se juega la posición tiránica de quien, situado en el lugar del soberano, se coloca en excepción respecto al conjunto de todos los hombres. Esto es, en el lugar del padre de la horda que puede gozar de todas las mujeres sin límite a gusto y piacere. Pero además, si Ángelo osa transgredir la prohibición que vale para todos los hombres, es por dos cuestiones. Por un lado, porque el propio goce fálico, por su naturaleza misma, en tanto goce limitado, lleva en sí mismo el germen que empuja a ciertos varones a la transgresión del límite, al rechazo de la castración, empujando al abuso de poder, a la omnipotencia fálica, que no es lo mismo que la potencia simbólica del deseo que surge de su naturaleza acotada. Por otro lado, Ángelo sabe que frente a su intachable reputación y al lugar secundario e inferior de la mujer en la sociedad, si Isabel lo denunciara, nadie le creería. El poder patriarcal, como sistema social, político y cultural que se sostiene en la jerarquía superior del hombre, lo vuelve impune al quedar por fuera del conjunto de los dominados. Aquí es donde se juega el corazón de la obra, que se expresa en el título y que hace referencia al pasaje de la Biblia que corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2, que rezan: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. La obra de Shakespeare da cuenta entonces desde el humor y ya en esos tiempos de la corrupción moral del poder, del retorno de los dioses oscuros ante la declinación de la función del padre como garante de la ley en el deseo, ya que ni siquiera Ángelo cumple con el pacto extorsivo que ha prometido Isabel. Su voluntad de que Claudio sea ejecutado se mantiene firme como una orden de hierro. No hay duda del lado de Ángelo, sino la certeza de que si perdona a Claudio, perdona a todos los demás hombres, y la voluntad de hacer de este un castigo ejemplar. A todo esto, el duque se entera desde el disfraz del padre Ludovico de la desmesura y del carácter tiránico de Ángelo, y desde las sombras pergeña un plan para tenderle una trampa: el intercambio de Isabel por su antigua novia Mariana, a la cual había abandonado por no alcanzar con la dote. Así, entonces, volviendo a ocupar su lugar como soberano, el duque desenmascara a Ángelo y restablece el orden administrando justicia con indulgencia,
Esto es, desde el lugar del padre como garante de la ley en el deseo. De ahí que la solución que propone a la falta de Ángelo de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio ya no sea la muerte, sino su casamiento con Mariana. La obra deja entrever, a través de la charlatanería chismosa del personaje de Lucio, quien ante el padre Ludovico echaba la naturaleza pecadora del duque, que si el duque puede administrar una justicia misericordiosa es porque puede reconocerse como humano, como un hombre castrado, capaz de desear a una mujer. De ahí que en el final el duque le proponga casamiento a Isabel. Bueno, el segundo subtítulo es La Operación Chamé Buen Día. ¿Es posible que un texto teatral escrito en 1603 sea adaptado tal cual para que diga algo en el presente o resultaría obsoleto? ¿Cómo hacer para que un clásico no perezca y siga manteniéndose vivo? Como primera cuestión de la versión del clásico que realiza Gabriel Chamé Buendía, que fue estrenada por primera vez en el Teatro Sarmiento en agosto del 2023, me interesa señalar el subtítulo entre paréntesis. La culpa es tuya, que ya marca la interpretación, el sesgo de reescritura que toma el autor y director, y que en última instancia es una toma de posición. Esto es, se juzga como si la falta fuera del otro y como si acaso solo pudiera cometerla él, como si se estuviera por fuera del conjunto de los humanos ordinarios. Este punto a mí me hace resonar el consabido: algo habrán hecho respecto de quienes en la dictadura de los 70 fueron desaparecidos o asesinados. O más cercano en el tiempo, el proponerse como presidente, como un outsider, que juzga y castiga a la corrupta casta política como si se pudiera estar por fuera de ella. En segundo lugar, Chamé respeta la trama shakespeariana, pero interviene el texto original. Le aplica ciertos modismos y un sentido del humor que lo acerca al público local. Pero también realiza un tratamiento del texto desde la parodia del género, la magia, el musical y la comedia física del clown, con toda la variedad de sus payasos. Desde el cara blanca, que es el elegante, el serio, que representa la autoridad o el líder recto, el augusto, que es el torpe, impulsivo o caótico que rompe las reglas, o el bufón, el loco al que se le paga para decir a través de su locura las verdades que no pueden decirse en la corte. Esto le permite resaltar los elementos cómicos que ya están en la comedia de Shakespeare, a partir del contraste que se produce entre los personajes y los juegos de palabras, y lograr que resuenen con la realidad de nuestro presente, donde, tras ciertos años de laxitud en la aplicación de la ley, los reclamos por inseguridad se truecan en el pedido de mano dura, y por ende en el retorno de prácticas para situar cierto orden que acaso consideramos perimidas y que son totalmente desmesuradas. Tómese como ejemplo el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se aplica todos los miércoles en las marchas de los jubilados. Resulta también interesante que las escenas ligadas a lo sexual están trabajadas desde la danza, donde es el tono de la música el que marca, bien sea el elemento ominoso y abusivo o el lúdicamente coreográfico desde el cual leerlas. Otro recurso que emplea Chamé en la puesta en escena es el uso de la cámara en mano, lo cual le permite introducir en un campo como el teatral, que se mueve en el plano general, el primer plano cinematográfico. De esta manera consigue acentuar la perversidad del discurso de Ángelo, el voyeurismo del duque y la inermidad de la mujer que ha sido abusada por un hombre poderoso. Por otra parte, me interesa tomar la cuestión de lo cómico, que la obra está encarnado principalmente por los personajes de Pompeyo, el proxeneta, y de Lucio, que es un habitué del mundo de los prostíbulos y encarna la voz de la calle.
Lo cómico apunta a atacar los semblantes imaginarios simbólicos de seriedad, de autoridad, de saber, de incorruptibilidad, para hacer surgir el objeto A, es decir, el goce al que se está fijado. Así, desnudados de los pomposos velos, los soberanos y los jueces quedan reducidos al goce fálico, al apetito sexual del tener, del poseer, desde el cual son empujados a ejercer su dominio de aquello que por su naturaleza a otras se les escapa, esto es, las mujeres. El efecto de lo cómico desenmascara las imposturas, los tejemanejes, y lo muestra en su carácter irrisorio de quedar reducidos a ser como un hombre más, de pertenecer al conjunto de todos los hombres. Pero incluso Chamé da un paso más, ya que no solo los personajes serios o respetables quedan desnudados en sus hábitos, sino también el público. Esto lo logra mediante la ruptura de la cuarta pared en diversos momentos. Por ejemplo, cuando el duque se dirige al público presente nombrándolo como pueblo. O, por ejemplo, entremezclando al personaje de Pompeyo, el proxeneta, con la platea masculina. O cuando se insta al público a palmear y cantar que la muerte es feliz. O al hacerlo partícipe del morbo de desfigurar la cabeza del preso que ha muerto y que será entregada a Ángelo haciéndola pasar por la de Claudio. Esto le permite producir un quiebre en la frontera que divide el escenario como espacio de representación teatral destinado a los actores y el espacio del público que vería representadas allí, cómodamente sentado en las butacas y sin rengo alguno, sus pasiones. De esta manera iguala a los personajes con el público y produce un efecto de fuerte interpelación hacia él. Al desnudar la hipocresía social respecto de la moral sexual cultural, su temor a la muerte, e incluso su propia violencia al solicitar pena de muerte o al sumarse reflexivamente a fenómenos de violencia colectiva. Además, permite pensar el lugar que el consumo de prostitución, incluso en su declinación en la pornografía, tiene en nuestra época. En la civilización contemporánea, regida por la ley del mercado, que produce individuos consumidores o identificados al objeto mercancía, el goce del uno solo, aislado, separado, pareciera ocupar con mucha más pregnancia el lugar que otrora ocupaban las insignias de la virilidad tradicional y la potencia del deseo y del amor como modo de establecer un lazo con una mujer. Por otra parte, me pregunto si lo cómico puede pensarse no solo como una herramienta para desenmascarar el machismo, la corrupción y los abusos del poder, sino también como un tratamiento posible o saber hacer con los semblantes tradicionales e incluso actuales de la virilidad, como por ejemplo el macho potente, el proveedor o el deconstruido, para, desde su deflación o inconsistencia payasesca, acercarse a una mujer desde un lugar de menor padecimiento, ya no desde el deber ser, sino desde el singular invento de poesía de cada uno. En esta línea encuentro esta referencia de Lacan en el Seminario 21, Los no incautos yerran. Dice Aika, cita, lo que en lo sexual importa es lo cómico. Es que cuando un hombre es mujer, en ese momento ama. Por el contrario, es a título de hombre que desea, es decir, que se soporta en algo que se llamaría estar en erección. Bueno, hasta acá. Así que, bueno, ahora Claudia, si querés Bueno, presentarlo dale, bueno, rápidamente muchas su primer film. gracias. Gracias, Carla y Laura. Bueno, Chamé es enorme, digamos, su recorrido. Es clown, es actor, es director y es profesor de teatro argentino. Vive entre Madrid, París y Buenos Aires. Voy a decir algunas cosas, digamos, porque es muy extensa
su trayectoria. Fue actor y asistente de dirección de la Compañía Argentina de Mimo, dirigida por Ángel Elizondo. Fue miembro, fundador, actor y actor del Club del Clown en 1984, compañía de clown teatral, bueno, que nos deleitó con una nueva visión estética. En 1990, Gabriel Chamé Buendía decidió extender su trabajo por Europa, desarrollando la investigación teatral como actor, director y pedagogo, y desde entonces ha dirigido numerosos cursos en Francia y en España y ha dado clases en prestigiosas instituciones. Entre 1999 y 2004 fue integrante del Cirque du Soleil como clown del espectáculo Kidam. En 2021 publicó un libro muy interesante, El latido del presente, un libro sobre actuación y el oficio del cómico, con el motivo de ayudar a actores y actrices en su camino. Tuve oportunidad también de verlo en el unipersonal Last Call, Último Llamado, una tragicomedia física, donde su personaje Mr. Piola se encuentra en un aeropuerto contemporáneo, donde pasa los últimos momentos previos antes de tomar un avión, encontrándose con todo tipo de problemas. También hay otro unipersonal de él que se llamó Llegué para irme. Chamé es un artista increíble, la verdad, que no ha tenido una ruptura con lo que hace, sino una continuidad, un lenguaje y un estilo que fue puliendo digamos, sigue recorriendo ese camino, ¿no? Su teatro podríamos decir que es una fusión entre el clown, la comedia física y fundamentalmente las obras de Shakespeare, ¿no? Vimos, bueno, Otelo termina mal y esta medida por medida, que es la que nos convoca hoy. Ambas están en cartel, ambas son increíbles, con actores súper talentosos que entregan todo y más, digamos, arriba del escenario. Y finalmente, bueno, una frase que dijo en una entrevista que me encantó, dice, el poder espera que nos enojemos, yo prefiero reaccionar con humor, es la capa del torero, es hacerle ole. Así que bueno, mil gracias, Chamé, por aceptar la invitación y te escuchamos lo que quieras decir, comentar y bueno, iremos conversando. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. No, la verdad que escuché todo esto, estoy apabullado, no sé qué decir. No tengo ni idea. Creo que más que nada no, me parece súper interesante cómo lo ven, cómo lo plantean. No es fácil Me encantaría haber llegado a eso, creo que no llegué a nada de lo que ustedes están diciendo, no estoy ni en un cuarto de eso, pero sí sé que elegí esta obra y muy conscientemente de qué tipo de obra es y que tal vez parte de cosas más, o sea, que tiene que ver más con una realidad de la realidad teatral, pero que lógicamente es una obra que tiene un condimento picante a nivel político y a nivel, o sea, claramente desde que Shakespeare la escribió. Una obra muy política de Shakespeare, ¿no? Netamente. Entonces es algo ahí donde me interesó tratar de tratarla en las épocas que estábamos viviendo, ¿no? Lo que nunca me imaginé es que iba a pasar lo que pasó en 2023. Entonces la obra se multiplicó. O sea, yo iba a por algo y me encontré con el doble. Quiere decir, yo iba más por una temática sobre temática feminista, o sea, lo que me interesaba era tratar la temática feminista de la obra, o por lo menos vista desde el punto de vista de nuestros días. En la época de Shakespeare, lógicamente, poner una novicia es alguien que está tratando de salir de un sistema machista de la época normal, o sea, lo que se vivió toda la época, ¿no? Está claro que es un personaje fuera del eje. Eh, y me parecía súper interesante con todo lo que se está viviendo sobre los cambios sociales, tratar el tema con todo su, a mí lo que me gusta de Shakespeare es la contradicción, ¿no? O sea, creo que lo interesante es que no es si es un genio es porque no es un moralista, ¿no? No hay moral, hay una especie de exposición de lo trágico de nuestra existencia a nivel social, ¿no? De lo que nos pasa
como seres humanos los unos con los otros y lo que nos va pasando. Entonces lo interesante es que cada personaje tiene contradicciones potentes y me interesó mucho también las contradicciones que plantea Shakespeare en relación a este personaje femenino al mismo tiempo que lo está protegiendo, ¿no? Porque Shakespeare que toda la vida está poniendo mujeres en situaciones muy complejas, ¿no? Que tal vez en la época la gente no se da cuenta que le está diciendo, y no es normal matar a Desdémona, no es muy normal, porque fue infiel, aparentemente, más bien que no lo fue. Pero quiere decir, o sea, está en la época poner un poquito en duda eso es interesante. Pero lo que nunca me imaginé que el aspecto político de la obra iba a tomar un giro tan grande, ¿no? Entonces, con todo lo que nos pasó a nosotros en Argentina políticamente hasta el día de hoy, es muy impresionante cómo la obra tomó un color también más, profundizó sola, es como si la obra tuvo relecturas, por ejemplo, con Otelo me pasó, yo Otelo la hice en 2012, 2013, pero Ni una menos fue en 2015. Entonces Claro. también se releyó Otelo. Hubo como una relectura por todo el cambio social que hubo. Eso de base también es una obra compleja porque siempre me pareció tentadora. La verdad, el objetivo principal era hacer alguna obra que no sea las que se hacen siempre, ¿no? Como que a mí me gusta mucho investigar sobre obras de Shakespeare que no se hacen mucho y eso me gusta. Y bueno, salió esto, qué sé yo, salió lo que salió y también con mucha conciencia mía de hacerla de manera muy pecaminosa. Quiero decir, es muy pecaminoso lo que hice, porque es una obra que si la gente la toma muy en serio, ¿entendés? Y yo la hice profundamente comedia y no tuve ni dudas de hacerlo porque yo he visto muchas versiones de Medida por Medida. En Argentina no se hace, no se hacía desde el año 1984 que Laura Yuyen hizo una versión en San Martín, que también la hizo bastante grotesca, hay que ver si funcionaba o no, creo que mucho no funcionó porque no quedó solamente el librito del San Martín, que está lindo verlo. Pero la realidad es que Medida por Medida nunca funciona, nunca. Yo estaba ensayando, me acuerdo, y hablé con un gran amigo, que es Jean Guilecat, que es maestro y es el escenógrafo de Peter Brook. Es el tipo que hizo el Bouffe du Nord de París. Es el tipo que... Y es un tipo que da... no solamente que además de ser escenógrafo, es un gran maestro sobre la lógica del espacio. Y bueno, es de los que queda de Peter Brook. Le conté, hablamos por teléfono por otras cuestiones, y le conté, y me dijo, a Peter Brook le fue mal con esta. Entonces, quiere decir que es una obra muy difícil, porque es un plomazo teológico por momentos, ¿no? O sea, si uno se la pone a leer es muy difícil, porque es como que se mete con la religión a full. Lo que es real es que Shakespeare está hablando de vueltas políticas y al mismo tiempo religiosas, porque también él en su época está viviendo una situación muy dura, ¿no? Que es 1603, yo creo que hay toda una movida con los protestantes muy pesada, muy represivos, porque la reina Isabel había muerto y todas esas libertades se empezaron a cortar. Entonces él empezó como, esta obra es una obra muy contestataria. Lo que es real que él pone que es una comedia, sea oscura, sea gris, sea oscura, sea violeta, lo que dice ahí es comedia. Y yo dije, voy a hacer una comedia, y la hice. Entonces, bueno, pecaminoso, eso es lo que quiero decir. O sea, la gente la trata mucho de manera más trágica la obra, ¿no? Yo siempre las versiones que vi se tratan de manera muy seria, ¿no? Y es difícil porque también en la obra, a mí me parece muy bien todo lo que... Y además que yo no lo consigo, ¿eh? Yo soy mentiroso, yo hago lo que me parece a mí, con lo que me interesa a mí para hacer mis obras de teatro. Sinceramente no es más que eso, que sigo haciendo lo que me necesito hacer para poder seguir haciendo mi camino, y no hay más que eso. Por supuesto, no es que yo sea un pensador político ni nada por el estilo, pero pienso, ¿qué voy a hacer? Pienso. Entonces, bueno, algo pasa por ahí.
Pero no es que yo quiera dejar un mensaje político de nada, yo quiero hacer una obra, yo tengo una clara sensación mía de que yo lo que hago es algo para hacer feliz a la gente, no es más que eso. Yo disfruto y quiero hacer disfrutar a los demás, no tengo otro pensamiento más que ese. Creo que eso es ideológico de mi parte, ¿no? Siempre digo, si logro que el tipo entra al teatro en un estado emocional y sale en otro feliz, y bueno, gané. Y ahora gano el doble porque los padres van con los hijos, que los hijos no van nunca con los padres a ningún lado. O sea que un adolescente vaya a ver la obra con el padre o la madre, yo ya gané dos puntos, que no quieren saber nada de salir con los padres. Y además quieren volver, quieren repetir, que es peor. Eh, entonces, que tiene que ver con eso y no tanto con mi pensamiento. Después sí, y sí, me gusta meter el dedo en algunos lugares, me gusta molestar, por supuesto, es una obra provocativa de mi parte, está claro que sí, por supuesto que sí, en todos los sentidos. Después, y también porque tiene que ver con que aunque hay una sensación de no conformismo con respecto bueno, es muy cómico porque ahora hemos hecho un vuelco social muy grande en el mundo entero hacia un lugar muy derechista, por decirlo, y yo estaba con ganas de criticar a la izquierda, así que es ridículo. Quedé ridículo, que la izquierda, ahora pobre izquierda, qué sé yo, pobre zurdo. Pero yo quería hacer un poco más de poner en cuestiones también de lo que nosotros pensamos, porque yo soy medio zurdo, o sea, es como una autocrítica de alguna manera. Entonces, sí, hay algo de eso también, por supuesto. Pero principalmente me parece que es importante, hay algo que también, bueno, que en toda la charla, mientras lo escuchaba, trataba de seguirla a las dos chicas, y también hay algo que se plantea en la obra muy fuerte, que yo no lo pude hacer demasiado porque como trato el humor, no lo pude hacer a fondo, que es los cómicos de la obra. Porque yo anulé a 5 cómicos por lo menos, hay como 5 más. Y los cómicos es el pueblo corrupto. Porque lo que es interesante de la obra es que está el poder completamente puro y religioso y el pueblo completamente corrupto y completamente con sífilis por todas partes. Tienen sífilis todos. No hay uno que no tenga sífilis, de coger y coger y coger, que es todo lo que quieren. Y es muy interesante esos dos extremos, pero y primero, muy difícil de hacer porque cuando uno lee la obra original, o por lo menos las traducciones que he encontrado por ahí, tanto en francés y en español, y después revisando el inglés como puedo, porque yo no soy tan bueno en inglés, yo como que lo voy agarrando y voy haciendo toda mi versión, digamos, con mucho respeto de Shakespeare, ¿no? Porque sí, eso podemos hablar también. O sea, cómo llega un clásico a estas épocas, y bueno, respetándolo, es tan simple como eso. No haciendo cualquier cosa que se te ocurra a vos. Em, Discúlpame, Gabriel, pero la traducción la haces vos. sí, pero yo hago traducción con 10 libros, agarro 5 de español, 3 de francés, 1 de italiano y el inglés, y empiezo a hacer la mía, que es argentina, porque tengo que hacer mi versión argentina, no tengo que hacer una versión. Y después también estoy pensando en la adaptación al mismo tiempo, porque ya tengo a los actores en mi cabeza, entonces ya sé poco quién está haciendo qué, entonces tengo que ver cómo combino, cómo hago para que el actor pueda hacer estos dos personajes, etcétera. Entonces, el inglés para mí es la base para ver si estoy por el buen camino. Cuando tengo una duda, miro y digo, no, la palabra es esta. Después miro lo largo del inglés y lo largo del español. Si está más largo en español, está mal. Está todo de el mismo tamaño. En español son muy largas las traducciones, hablan mucho al pedo. Entonces, en la obra que yo leía en español, era terrible porque yo no entendía una palabra de lo que se estaba diciendo ahí, y en inglés menos. O sea, ya no entendía lo que decían los cómicos, Lucio, Madame Overcam, no me acuerdo cómo se llama, el Codo, el señor no sé, hay un montón de tipos ahí que son todos, están en los prostíbulos
Y son todos chistes que dicen sí, porque el tipo comió 3 cerezas y estaban medias agrias. O sea, que andás a ver lo que está diciendo del chiste de la época, donde está diciendo como chistes de Olmedo y Porcel, ¿eh? Son chistes de sexo. Entonces era muy difícil y por supuesto poco a poco lo volé y dejé solo a Lucio y a Pompeyo. Pero había 4 más. Hermosos además, lindos personajes, todo, pero bueno, como yo trato el humor en todo, ya está tratado el humor. Pero pienso que en la obra, tal vez, no sé si se refleja el aspecto corrupto del pueblo, que es muy importante, me parece que es muy importante porque habla mucho de nosotros, de quiénes somos nosotros. O sea, nosotros somos todos corruptos, o sea, todos, o sea, somos la consecuencia del poder, ¿no? Y no, bueno, para llegar a decir que simplemente que es una obra compleja, y porque es compleja me dije, simplificar, hacelo más simple, no te vuelvas loco, no te pongas pretencioso, de querer... y después y después tengo a mis actores, que son todos unos delirantes, entonces me meten chistes por cualquier lugar, y yo trato de cortarlos, pero no puedo mucho. Cuando los corto me ponen otro por otro lado. Entonces, ya peor. O sea, quiere decir que nunca termino de hacer ese Shakespeare que me gustaría hacer, porque el clown me traiciona, el clown me gana, siempre. El payaso me gana. Porque me gusta, pero al mismo tiempo quiero que sea cada vez más tirando o sea, lo intento por momentos, les digo, acá no hay chiste, acá tenés que aguantar, acá no te lo permito, acá te dejo, acá no, ¿no? Porque los actores al comienzo están muy perdidos, no saben qué hacer, pero cuando un día que entendieron y saben que pueden inventar, ¿se entiende o no? O sea, es como los niños, cuando aprendieron, ya no hay quien los para. Antes no saben, y es hermoso también, los tenés ahí cuidaditos, les haces hacer esto. Pero bueno, en Otelo me pasó lo mismo. Otelo es mucho más trágica para mí, como yo la planteé todavía. Acá no, acá yo me dije, voy a lo peor, voy a más. Un momento estaba ahí ensayando y digo, ¿querés bajar al público? Vamos a bajar al público. Y yo le decía, vamos a bajar al público y vamos a hacer esto. Mira, vas a agarrar a una chica, la vas a levantar, la levantás así, la agarrás la mano por acá, le decís, mira para arriba, tú que la agarrás y te la llevas. O sea, estas cosas que digo, bueno, vamos a más. ¿Querés tirar la pelota? Ahora, ¿viste? ¿Querés tirar la cabeza al público? Esto que ustedes comentaron, de deformar el rostro. Dije, dale, lo hago. No, son cosas que he hecho hace 1000 años, digo, lo voy a volver a hacer. O sea, que hay algo de un condensado de cosas de mi vida, ¿no? De artística, de cosas en medida por medida. Y sobre todo siempre tiene que ver con una lógica teatral que tiene que ver de tener a la gente en un ritmo vertiginoso, como que lo mismo que le pasa al actor que está a 1000, el espectador también está a 1000, ¿no? De agitado de lo que está pasando. Y pudiendo Incluso en seguir. algún momento, discúlpame, los actores también se quejan, este director, ¿no? Que nos hace hacer esta cosa, no termina más esta obra, o sea, eso está Sí, eso buenísimo. siempre lo meto, ya sé que tarde o temprano lo van a hacer, así que lo dejo. Cuando llega el momento digo, bien, ya lo hicieron. Sí, pero ayer me odiabas más, hoy no me estás odiando tanto. Ya perdiste el odio que me tenías. No lo estás haciendo yo. En Otelo, cuando me insultan, mucha gente piensa que me insultan, digo, no, lo perdiste. Tenés que. Y muchas veces digo, no, boludo, parece que me querés matar, tenés que ir de a poco hasta matarme. O sea que todos son cosas muy estudiadas, ¿no? Porque yo pienso mucho en el público. Yo soy una persona que estoy todo el tiempo como con el cronómetro con el público, estoy en tiempo con el público, ¿no? Gabrieli, Los escucho, ¿cuánto hágame tiempo? preguntas porque ya no sé más qué decir. ¿Qué? No, te Y quería si me quieren preguntar, preguntar, perdón, un segundo, y si me quieren preguntar cosas más así de psicología, que yo intento, yo no es que
Mi mamá es psicóloga, yo estoy criado, mi hermana, son todos universitarios, el burro soy yo, pero puedo intentar. Mi hermana es antropóloga, capa de la uva y todas estas cosas. ¿Qué decían? No, que te quería preguntar, ¿cuánto, digo, porque la verdad, como vos decías, la obra es súper compleja, eh, pero el timing que tienen, o sea, para la comedia, es impresionante, realmente funciona como un mecanismo de relojería. eh, ¿Cuánto tiempo les llevó, digo, de ensayos, de llegar a la obra, digo, porque es un trabajo súper importante? Sí. No, es mucho trabajo, es mucho trabajo y hay que estar muy entrenado para hacer estas cosas. Yo ahora estoy ayudando en una obra de corte comercial con gente muy talentosa para la calle Corrientes y les marco cosas, quedan todos quemados, pero yo sé que lo van a lograr porque son buenos. Primero hay que estar muy entrenado. El actor tiene que poder tener un training determinado para poder hacer eso, ¿no? No es que lo hace cualquiera. Y después tiene mucho tiempo de ensayo, pero también pienso que es mucho tiempo de mi vida, de experiencia de mi vida. O sea que con los años han ido pasando y pasan los años y yo cada vez afino más esa lógica hasta que se convierta en otra, pero por el momento es como que voy cada vez más a ese lugar de una rítmica de gag constante, visual, sonora, visual, emocional, donde la vista es muy importante en mi trabajo. Y entonces es como que cada vez me doy cuenta más y después, bueno, eh, también tiene que ver con que, por ejemplo, si uno ve un video de las primeras meses, todo va lento para mí. Entonces yo estoy como como diciéndoles, esto va más rápido, esto va más acá, todas las funciones dándoles notas y notas, hasta que ellos encuentran que finalmente el tiempo que yo quería lo empezaban a agarrar y ahí te impresiona porque vamos a un ritmo muy, muy virtuoso, por así decirlo, de parte de los actores, ¿no? Pero que es a través de mucho milímetro, de que te faltó un milímetro, no respiraste, tenías que haber esperado un segundo más. Es una cuestión también hay algo que tiene que ver con la artesanía teatral, que me gusta mucho, esa artesanía, ¿no? Entonces, bueno, si eso reclama mucho tiempo, mucha paciencia, no enojarte, porque te pones neurótico, a veces querés matar a alguien. Eh, sí, me pasa. Como que digo, ¿cuántas veces te dije no te muevas? ¿No? O sea, quédate quieto, quieto. Por ejemplo, en la pantomima, nada, en las paneles, cuando pasen y están ellos que aparecen y desaparecen, eso fue un infierno, ¿no? Para ellos, un infierno. Y por supuesto, yo cuando veo que está muy difícil, intervengo directamente. Pero si no, los dejo diciendo tu problema, resolvelo. Quiero esto. Y lo van encontrando, lo van sacando. Y cuando veo que está muy perdido, digo, no, así, mirá, voy atrás. No, ves, te moviste acá, no sé. Pero son todos como, viste, rompecabezas que una vez que enganchás, todo va como una especie de hilo, viste, como hay una trama, tanto delante como detrás del escenario. Es interesante el atrás del escenario de estos espectáculos, cómo todo se va armando. Pero Una bueno, sí, pregunta te quería hacer, que sí. estábamos también viendo, o sea, vos escribís, digamos, una partitura, digamos, de texto, pero Sí. además escribís una partitura de acción, o sea, el actor tiene no solamente que aprenderse, digamos, una letra, sino acciones, ¿no? Que son las del clown. Y por Sí. otro lado, te quería preguntar también, que Y me parece muy interesante, hay una partitura más que es la del objeto. eso, el lugar del objeto, a eso iba, ¿no? El lugar de los objetos. Nosotros, bueno, tenemos toda una conceptualización sobre el objeto, ¿no? Si se piensa con el objeto, la relación que el sujeto tiene con el objeto. Entonces te quería preguntar eso también, ¿no? Es esta cuestión del lugar del objeto y esa otra partitura que vos decís que es la relación que tienen los actores con determinados objetos. Eso. Se cortó, ¿no?
Me parece que ¿Se se quedó pausó? congelado, Gabriel, sí. A ver, vamos a esperar que por ahí se reconecte. ¿O le impactó la pregunta? O... No, 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 se quedó en un momento. ¿Tenés el celu para avisarle? Carly, preguntale a ver si se... con el celu. Decirle que se quedó congelado. Ahí me parece que va a volver a entrar. ¿Eh? Pregunta si quieren hacerle los demás. Sí, piensen en las preguntas que quieran. Sí, participen en la conversación. Aprovechémoslo, que es, la verdad, un ¿Estamos ahí? genio, una persona muy talentosa. Volví. ¿Estamos? Ahí Ahí está. estamos. Genial, ahí está. Es que está bien en el campo y volvió a señal. Entonces, bueno, a ver, estábamos diciendo, a ver, eh, las partituras son, se van haciendo de a poco, por eso hay que tener mucha paciencia, ¿no? O sea, cada una es una relación. Cuando digo la partitura de texto, la hago yo solo, por ejemplo, ¿no? Y considero que esa es la base donde hay que plantearse, porque es mi relación con Shakespeare, y eso no es joda, porque si no lo haces bien a Shakespeare, Shakespeare te mata. Entonces, tenés que hacerlo muy, muy bien. Porque no es alguien que, o sea, no podés entrar en cuestiones de que se te ocurre cualquier, o sea, hay algo que hay que ser muy riguroso con Shakespeare, porque él estamos hablando de un genio, lo tiene muy claro y vos no lo tenés tan claro como él. Poder entenderlo ya es mucho, ¿no? Llegar a entender algo de lo que el tipo te plantea y sobre todo entenderlo a nivel teatral y entenderlo a nivel poético, porque hay una poesía del verbo muy fuerte, ¿no? Entonces, después viene toda esa partitura de acción que vos hablás, se construye con los chistes, todo en escena, ensayando. Todo eso es una investigación larga donde yo lo que tengo que hacer es, primero que entiendan qué le pasa a ese personaje, como un buen teatro, primero que entiendan, y de ahí empiezan a buscar por lugares que no son los habituales, que no es, o sea, de alguna manera yo no hago una psicología del teatro, ¿no? No es un teatro psicológico, es un teatro shakespeariano, que es un teatro antiguo, y que es un teatro muy de lo que pasa, de lo que se hace, de lo que los personajes les sucede. Siempre me acuerdo, maestros míos me decían, si vos hacés Shakespeare, aprendés a decir la verdad en teatro, y si vos hacés Chekhov, aprendís a mentir. O sea, que Chekhov es psicológico. Chekhov dice, qué hermosa mañana, abrí la ventana y no sabemos lo que está queriendo decir. Pero en Shakespeare se entiende perfectamente todo. Todo es muy claro. Pero va que es la forma poética lo difícil. Entonces, ya poder decir este texto es difícil, pero sobre todo empezar a encontrar acciones clownescas, delirios, que podamos hacer las cosas de una manera no convencional y sobre todo a lo que me gusta a mí, el juego, la lúdica, empezar a encontrar idioteces, que podamos contar una historia con idioteces, básicamente. A todo esto, el objeto, partamos de la cuestión teatral, es parte de mi idiosincrasia como payaso, por así decirlo. El payaso y el objeto tienen una relación muy potente, ¿no? Siempre, de toda la vida. O sea, me parece que es fundamental saber que eso es yo, por ejemplo, yo creo que hago teatro porque de chico jugaba solo con cositas, con objetos. Entonces un día hice teatro y me di cuenta que podía hacer lo mismo que cuando era chico y parece que me salió bien, no me salió tan mal. Pero quiere decir, hay algo de la relación con el mundo imaginario que es muy potente, ¿no? Y el objeto es un compañero fiel. Yo siempre le digo a los alumnos, digo, tráiganse una maleta llena de objetos, sí, y que cuando no sepan qué hacer, anda a abrir una maleta y saca algo. Cuando estés perdido, el objeto te va a salvar, te va a salvar. Los chicos, los actores, no les gusta nada el chiste este que hago, ya dijeron, no, ya estamos cansados de tu chiste, no lo digas más. Yo digo siempre que son mejores que ellos porque llegan a la hora, no hay ego, no discuten,
no cobran, o sea, son bárbaros. Los objetos son bárbaros, son buena gente, no rompen las pelotas. Ellos, por Como un supuesto, objeto transicional. Bueno, habrás sentido a lo mejor esa... Bueno, no sé cuál es la palabra, porque para mí está muy en relación directamente al arte del payaso, ¿entendés? Es como que de toda la vida, es como que si uno mira a cualquier payaso va a ver que tiene un objeto. Siempre está con un objeto, no es que es mimo. Hay una lógica del mimo, pero no es mimo el mundo del payaso. Entonces, no sé, yo me siento, por ejemplo, para que entiendas, yo no puedo saber qué va a ser la obra hasta que no tengo el objeto. O sea, cuando tengo el objeto dije, gané, ya la tengo, ya está, ya sé que es por acá. Mientras no tenga el objeto estoy teorizando, estoy de viaje, estoy como boludeando para acercarme, pero cuando encuentro el objeto, digo, ya está, ya tengo el espacio, ya tengo la acción con el actor, ya no sé. Y lo que yo hago mucho es como traer chiches, ¿no? Es como que voy llevando objetos a, a- al ensayo y es como juguetes, se ponen a jugar. Y yo empiezo a decir, anota al asistente, anota esta, anota aquella, anota aquella. O sea, en 2 minutos puse los dos reclinatorios y la máquina de correr salió en 2 minutos. ¿No? No fue lo último, fue lo primero. Enseguida fue. Esa parte de los reclinatorios y la máquina de correr es genial. Es bien la comedia física, lo de parar o que vaya más rápido y caerte, es maravilloso. O sea, Sí, y es como vos decís, David, es súper visual, porque es la disposición del reclinatorio que te arma la composición con la cinta de correr, o sea, súper visual. sí, sí, sí. O sea, Porque muy el aspecto, del cine el aspecto mudo, de lo lúdico. que no era el cine mudo también. No, bueno, pero eso es lo que yo hago, digamos. Yo soy una persona o sea, Shakespeare me ayuda mucho, pero yo en el fondo soy alguien del cine mudo, soy alguien de Chaplin, de Keaton. Yo me siento como, son mis maestros, de verdad, son los que yo a los alumnos les digo, no entiendo por qué les gusta gastar tanto dinero en cursos de clown. ¿Por qué no van y estudian? Agarran YouTube, ponen y aprenden, estudian. Yo hago eso, yo estudio, yo los miro y digo, cada vez no puedo creer lo que estoy viendo. En todo caso, esto con respecto, entonces, tarde o temprano hay una partitura verbal, hay una partitura del gag físico, pero hay una partitura del objeto en movimiento, donde mientras estás diciendo esto, el objeto se está colocando en tal lugar y en tal lugar, y todo eso es como que cuando uno tenga que hacer tal vez un reemplazo, tiene que aprender esa partitura del actor o la actriz. Entonces es muy, muy importante porque, y después también me parece que es importante, pues el tipo de teatro que yo creo y amo, que es que el concepto lúdico, el concepto de juego, es un concepto de mucha potencia que uno no le da valor, ¿no? Como que dice, bueno, es un juego. Pero después no se da cuenta que el cerebro del ser humano hace cosas que no. El cerebro se queda alucinado porque está viendo una idiotez, al mismo tiempo le está pegando no sé dónde del cerebro y al mismo tiempo te estás riendo. Es como que se generan demasiadas informaciones en el cerebro. Entonces, y que tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con la estupidez, con lo inverosímil. Todo, o sea, lo que yo hago es inverosímil. Entonces, no sé, yo me doy cuenta cuando después voy a trabajar con la gente que me contrata, me dice, no, pero esto no. Y digo, bueno, no. Me lo guardo para mí, mucho mejor. O sea, quiero decir, la gente tiende a la convención y a la realidad. La gente tiende al realismo. Entonces, y que es la forma de actuación imperante, ¿no? No hay otra, si uno quiere comer, ¿no? De esta profesión. Tenés que hacer realismo, si no, no comes, no trabajas. Lo que yo hago es muy particular, es muy raro, es una artesanía muy extraña y muy antigua, que además creo que está en extinción.
O sea que hay que saberlo también eso. No sé quién lo sabe hacer, quién lo sabe hacer. Pues estoy contento que por lo menos va a haber unos cuantos giles, amigos míos como estos, los actores, que lo van a seguir haciendo. Pero eso. ¿Qué más? Yo te quería, bueno, por ahí hacer una pregunta más personal, digamos. En qué momento decidiste vos ser clown? O sea, no, vos dijiste algo de la infancia, de ser actor, pero ¿cómo llegaste al clown? Mm. Y es como el destino, es el destino. No, yo no decidí, el clown decidió por mí. Eh, Hay algo de la máscara del teatro que de verdad existe, ¿eh? Hay algo de que la máscara, que el personaje te está esperando, ¿eh? Hay algo medio siniestro en todo esto, ¿no? Que el personaje te está esperando, ¿viste? Vos vas creciendo y un día, ¡pum!, te encarnó. Y vos decís, puta madre, ¿qué pasó? ¿No? Y capaz que estaba hace mucho tiempo esperando. No, yo, digamos que de chico, esto que decía, a nivel personal, aparentemente rarito. Por suerte de ser rarito, como que me llevaron al psicólogo joven. Como me llevaba al psicólogo joven, que yo odiaba, como en esa época no podía caminar solo por la calle, yo cuando iba al psicólogo, mis padres me dejaban, me hacían curso de pintura, todas estas cosas que me gustaba mucho, me gustaba el arte inmediatamente, me sentía muy cómodo, ¿no? Entonces, pero yendo al psicólogo, con 9 años, 8 años, la psicóloga pasaba por la avenida San Juan y estaba todo lleno de cines, de estos de los cines estos de tres funciones por día. Entonces yo le dije a mi madre, mira, si vos me dejás ir Continuada. solo, continuado. Y había como como 3 cines había. Toda la zona esta de San Juan y Boedo, San Juan y... Entonces ahora son todos iglesias evangelistas. Eh, eh, si vos me dejás ir solo al psicólogo, yo puedo ir solo al cine. Y así fue, empecé a meter en los cines, empecé como una vida de cine, yo soy muy formado en el cine. Como que vi mucho, todo lo que le gusta a Tarantino lo vi. Tarantino y yo vimos lo mismo, todas esas películas. Más toda la comedia francesa de Pierre Richard, Luis de Funès, o sea, Jerry Lewis, Peter Sellers, ¿no? Y por supuesto el cine mudo también, pero no tanto, porque el cine mudo ya en esa época no estaba de moda. Entonces es como que lo vi antes y después, porque mis padres me llevaban a ver eso, ¿no? Entonces, y bueno, y ya después, por supuesto, quien no lo vio, pero que se les luthier, todo va influyendo. Entonces, yo pensaba que yo me iba a dedicar al cine, y al cine experimental, por supuesto, Bergman, Buñuel, Godard, Truffaut, bueno, me encantaba, Tarkovsky, vamos, todavía. O sea, cuanto más raro, mejor. A los 15 años, 16, ya empecé a ir al Goethe, al Instituto Goethe, a ver cine experimental, ¿no? Con las películas de Super 8 de cine experimental, y entonces era como eso. Pero bueno, la clásica, esto es lo que le pasa a casi toda la gente de teatro, no es nada nuevo en mi caso. Te gusta una chica, la chica te dice, mañana voy a ir a hacer un curso de mimo, ¿no? ¿Querés venir conmigo? Sí, quiero ir con vos. ¿No? Y la chica fue una clase y se fue y yo me quedé hace 46 años. Entonces, y de repente no podía creer que yo me sentía tan cómodo en este universo del cuerpo. Yo me sentía un intelectual, ¿no? De esta cosa ¿viste? Que quería. Y a los años, enseguida entré como asistente de dirección de Elizondo, o sea que estuve en un teatro de muy chico, a los 17 años ya estaba en un teatro. Entonces, es como que lo que pasó fue que en la época de Elizondo era una época muy guerrillera del arte vanguardista, para que no se entienda lo que hacíamos, pero bueno, hacíamos muchas cosas raras, desnudos, esas cosas, en plena época de dictadura militar, era muy loco lo que hacíamos. Pero nos prohibían todo el tiempo. Entonces, con Vero Ginás hicimos un número para la escuela, teníamos 18 años los dos, y el número gustó mucho y tenía mucho humor. No era cómico, tenía humor. Una pareja en un armario, la parte de arriba, la parte de abajo del armario, era muy bonito. O sea, un día lo voy a subir. Eh, y a Elizondo le gustó mucho y dijo, ¿por qué no hacemos un espectáculo de humor popular para que no nos prohíban a cada 3 meses? ¿No?
Y así fue, lo hicimos, y yo de repente descubrí que la gente se reía. La gente se reía, se reía, se reía. Y estos fueron 6 años, como varios años de mi vida, 6 años, ¿no? Entonces, cuando termina la dictadura militar y empieza la democracia, esos grupos se autodestruyen solos. Es como que no tenía más sentido estar en un grupo vanguardista cuando la democracia empezó. Y bueno, y ahí encontré a mis compañeros de clown con la maestra de clown, y cuando fui a ser clown, la profesora empezó, Gita Moreira, decía cosas que yo decía, pero esto es lo que yo hago. O sea, yo no entendía lo que yo hacía, y después ahí me lo pusieron con palabras. Entonces, es como si un día, esto, me acuerdo el día que se rieron, fue un shock, fue un shock, un shock. Pero después es como con el tiempo decís, pero yo me estaba preparando, ¿verdad? Que yo esta cosa no te tenés confianza, ¿no? No podés pensar que vos seas capaz de hacer eso. Y todavía lo dudo. Lo que pasa es que, quiero decir que para mí son tan grandes los maestros que yo siempre digo, no, estamos lejos de esta gente. Yo lo sentía así, qué bárbaro. Pero bueno, por supuesto no se me ocurría para nada que podía hacer algo así. Pero bueno, es como si el clown te descubrió a vos. Y cuando uno hace esto, también hay algo muy fuerte, porque es como que entras en algo que vos no esperabas, uno esperaba algo más refinado, algo mucho más. Yo creo que hago cosas refinadas, pero quiero decir, uno se convierte en un artista popular, y eso es de mal gusto, es de mala categoría. Entonces, eso fue duro también, ¿no? De tener que decir, sos payaso. Pero también asumirlo, como no negarlo, porque te das cuenta que te va bien, que lo lográs bien. Y entonces, bueno, siempre hay esta relación entre lo visual y el cuerpo, ¿no? Lo visual y el cuerpo es constante, mi trabajo es eso, es lo visual y el cuerpo. Pero bueno, el camino del cómico es muy raro, es muy loco, muy particular. Al mismo tiempo, es un camino muy interesante a nivel, también, eh, es como secretamente político, ¿no? Es como que uno, cuando se ríe a la gente, está haciendo política, pero no está haciendo política, pero está haciendo política, porque les estás haciendo pensar de alguna manera, estás relativizando las cosas, ¿no? Estás poniendo en relativo las cosas. En fin, eso fue mi camino hacia No, súper. de la psicóloga Sí, al cine. al cine. No, Pero no muy, fui muy a la interesante. iglesia evangelista no fui. Cada tanto paso y Menos digo, qué mal, lindo. menos mal. No, pero entro a la iglesia para ver el cine, digo, acá Ah, me la pasé 9 horas, 3 películas, 9 horas, como un niño ahí. Mi mamá decía, llévate una aguja para pincharle si te tocan, qué sé yo. Y yo estaba fascinado ahí con todos estos. Y por supuesto que el Western Spaghetti me lo comí todo, las de Bruce Lee de karate me las comí todas. O sea, todo eso también era fascinante. Me sorprende mucho eso de Tarantino. Después, un día hablamos con Saborido, hicimos una charla, y él lo mismo, lo mismo. Todo esto, ir al cine continuado y ver todas estas películas. Lo mismo, nos pasó lo mismo. no, la verdad que es un testimonio interesantísimo de esto, ¿no? De la gestación de un deseo decidido, de cómo te tomó el clown. La verdad que es Y buenísimo. bueno, y también, hay algo que es importante, ¿no? Me parece que yo Dale. no lo estoy poniendo, no le estoy dando un lugar, y es un lugar muy importante. La época, ¿no? O sea, a mí me tocó la dictadura militar, ¿no? Entonces, es como si el teatro me salvó la vida, porque me encerré en una sala de ensayo y no salía de ensayo. Cuando la gente dice que no puede ensayar, o que es mucho, yo digo, ¿pero por qué? Si no hay nada más lindo que ensayar. Sí, está bárbaro estar todo el día ensayando muchas horas. ¿Para qué querés estar por ahí? Y eso me salvó la vida. O sea, estamos hablando de que yo otra vez iba a no sé a qué hora, y me iba a no sé a qué hora de la sala de ensayo. O sea, en la calle al pedo no estaba. Y eso es interesante. A nivel y después la suerte de tener 24 años y que llega la democracia, y al revés, ser como una especie de torpedo, ¿no? Estar bien preparado, como con todos de aquella época, que teníamos 24, 25, 26 años, 27,
y estar muy preparados para cuando había que hacer algo se hacía y todo el mundo dice, ay, ¿cómo era el paracultural? ¿Cómo era esto? Y era muy potente porque la gente estaba muy preparada de antes. Entonces había como cosas muy interesantes a nivel de investigación. Entonces es como esos dos cambios fueron muy fuertes, ¿no? No, no, sí, la verdad que no estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo mal, estuvo bastante bien. Ahora es difícil, cuesta saber qué hacer ahora. Tengo ganas de hacer una, pero creo que me voy a ir preso. Me escuché algo, También de ¿no? Shakespeare. ¿Puede ser el mercader de Venecia? Sí, ¿qué hago? ¿La hago? Voy preso. Sí, sí, Ah, hacela, Sí, hacela. tenés que hacela, hacerlo. Gabriel. Ya Sí, me por cansé, favor. Ya ya me estamos cansé. sacando Hacela, entradas. hacela. Estoy con ganas de hacerla, me parece un súper obra y tan polémica, ¿no? Bueno, Claro. en la época Completamente. Shakespeare no la hizo simpática, la hizo muy bestia. No es una Claro. obra, no sé, la obra no está hecha, creo que de todas maneras Shakespeare no es boludo, tiene unos textos, el mercader, muy impresionantes, ¿no? Perdón, el judío, Jairo tiene unos textos impresionantes, ¿no? De él, de sobre su identidad, de lo que a él le pasa con los demás. Es muy impresionante lo que dice el judío. Pero indudablemente Shakespeare hizo un hombre, un monstruo, ¿no? Un monstruo judío. Es recontra antisemita. Es un desastre. Es Claro. como muy fuerte. Pero yo creo que, bueno, uno ve, por ejemplo, hasta la suerte de ver la de Al Pacino, qué bien como él la hizo, ¿no? Como Sí. él o sea, no sé si la película, pero la actuación de él es espectacular, ¿no? Y como él lo plantea. O sea, como que te deja más tranquilo, ¿no? Eso. Pero Bueno, bueno, como igual tenemos la operación Chamé, así que habrá que sí, ver ahí. véngame a buscar. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más de, no sé, del trabajo o psicología también, yo respondo. Voy a terapia, voy a terapia, voy a terapia. Hace como 25 años, no sé. Nota, tenemos que decirte que se nota. Sí. No, me gusta mucho la psicología. Y bueno, y gracias a la psicología también he podido mejorar mucho a nivel también como profesor, sobre todo, que es una responsabilidad enorme, y como director voy mejorando, a veces me quieren matar, pero voy mejorando, voy haciendo pinitos ¿no? de más, no sé, de más humanidad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? De cómo entender al otro, de cómo poder siempre entender al otro, ¿no? Es muy fuerte. Eso en la psicología es maravilloso, maravilloso. O sea, a mí A me mí me ayuda. parecía, Sí. perdón, no, me parecía súper interesante cómo vos definiste esta cuestión de Shakespeare en relación a la verdad y otros autores, Chekhov, por ejemplo, en relación a la mentira. Y cómo vos decidís tomar precisamente esa vía en relación a la verdad y hacerla tuya, ¿no? Eh, esa vuelta me parece súper interesante como para ver si podés comentar algo, ¿no? Porque, digo, Sí, textos, el mercader o lo que te vos insisto quieras, hay que darle una que vuelta importante. yo creo que no, yo creo que hay que hacer lo que dice Shakespeare. O sea, yo estoy convencido que Shakespeare es mejor que uno. Yo creo que el problema que tienen las obras en la actualidad es que la gente inventa demasiado para sí mismo y que inventa cosas que Shakespeare no dice. Muchas veces los actores dicen, bueno, bueno, digo, pero no está en el texto eso. O sea, no está diciendo eso. O sea, estás queriendo remarcar algo que en el texto no está. Lo que sí podemos hacer es, desde lo que está, inventamos algo quiero decir, es muy importante eso de la verdad, de que Shakespeare te lo deja muy claro qué es cada cosa, y sobre todo, no sé, por ejemplo, eh, cosas que hace Shakespeare, ¿no? Que a mí en medida por medida me fascinan, ¿no? Por ejemplo, ya que ustedes hablemos un poco de los personajes. Claro. Entonces, el duque, ¿no? Que me parece que es lo más importante, a pesar de que tal vez no es el verdadero protagonista, pero es el protagonista, eh, a mí me fascina porque el duque es lo más contemporáneo que hay, es ultra contemporáneo. Yo me siento reidentificado con el duque. Yo no quiero saber nada con la política, no quiero saber nada con tener poder, no quiero saber nada, quiero que me dejen, no, quiero estar en paz, quiero estar relajado, quiero disfrutar de esto, de estar en el campo, charlas, entrenar, hacer constelaciones familiares, no sé, cualquier cosa, pero no tener responsabilidad política.
Y desgraciadamente el tipo hace eso, que es re moderno, que es lo que él, es, por eso yo hago el chiste, el tipo hace cursos de clown, dice, yo hago el chiste porque, y así le va mal al tipo este porque tenía que haberse ocupado del pueblo, no se ocupó y la gente se fue a la mierda. O sea que el problema es los que manipulan el poder y hacen mierda a la gente y los que no se ocupan y también hacen mierda a la gente. Y en el caso del Duque es muy interesante que él no se quiere ocupar, que él quiere ocuparse de la espiritualidad. El tipo se quiere encerrar de verdad en un convento y estar ahí disfrutando. Da la casualidad de que tanto el Duque como ella, como los tres, quieren disfrutar de la espiritualidad. Es muy loco eso. Y no pueden. Es muy gracioso. ¿Viste? Cada uno cada uno de su punto de vista. Uno porque tiene una responsabilidad que no puede evadir y que es muy duro. La otra porque para mí no es monja. O sea, nació en una época equivocada. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que había posibilidad para la mujer en esa época es o casada o puta o monja. No hay más. ¿No? O casada, puta, monja. Por eso los actores muy amigos de todas las putas, porque son con las únicas que podés charlar. O sea, ¿se entiende? O sea, pero ella no es ni puta ni casada, le queda monja y tampoco es monja, porque no le da para monja. Es muy impetuosa, tiene un espíritu muy fuerte esa chica, ¿no? Es como, está empoderada, esa piba está que no. Eh, y el otro, que sí cree que se dedica, pero a los 2 minutos se le fue a la mierda todo lo que aprendió. En 2 segundos se le va todo a la mierda. ¿No? Quiere decir, nunca conectó de verdad con algo de él, ¿no? Quiere decir, es demasiado inflexible, por lo tanto se quebró, ¿no? Entonces es muy interesante lo que les pasa al Duque. Ella es muy fuerte lo que le pasa. Ella es muy fuerte. A mí me deja la piel de gallina, Isabel. Ella es la bandera del feminismo. Porque podemos decirlo, pero en su momento puede ser. Lo que sí es, Shakespeare no es boludo, ¿no? Shakespeare lo hace, lo pone ahí y dice, prefiero que mi hermano muera antes que yo ponga el cuerpo. Y esto es muy potente, muy fuerte. Y el pobre Claudio, que le dice, che, a ver, Por favor. no sé, es un polvito, ¿viste? ¿Se entiende o no? O sea, el tipo se fue a la vida, es tu hermano. No sé, es fuerte. Y yo Sí, entiendo que es muy interesante la contradicción y cómo ella lo ve así como una realidad total, pero no solamente a nivel religioso, sino a nivel personal, y las consecuencias que puede tener esto, ¿no? claro. Y por último, ya dijimos que Ángelo es un caso bueno, de locura, de inflexión, de iracundo, ¿no? Del poder, que lo vemos tanto ahora, ¿no? Iracundo en el poder, quiere decir, tengo la verdad absoluta y no hay contradicción y todo es así, y a la primera de cambio vas a pisar el palito, ¿no? Tal cual. Eh, pero es muy interesante esta relación de estas contradicciones humanas, ¿no? Y después es muy interesante lo que le pasa al Duque, que en inglés, yo creo que también, pero creo que están los 3 puntos después de te querés casar conmigo, ¿no? Que le dice el Duque a ella. Hay 3 puntos. Cosa que Shakespeare no es muy de explicar mucho, ¿eh? Shakespeare te lo pone. Eso lo tenés que vos. Shakespeare no te explica nada, ¿viste? Habla y listo. No hay Esto es ninguna. lo que decía, lo Era como que un decías finalamiento, antes, me lo que parece. decía Carla, ¿no? De una cosa, la locura de identificarse con ser, digamos, la ley y no representarla, ¿no? Algo de eso que Sí, sí, también sí, sí. ahora, ¿no? Como que no hay metáfora, esa es la locura de la identidad. Sí, pero bueno, no olvidemos que tiene que ver con una época que es monárquica 100%, ¿no? Entonces, no es democracia, es monarquía, Dios. Entonces, me parece difícil
el duque que quiere ser un tipo moderno, no termina tomando el poder, ¿no? Diciendo, bueno, tomar el poder significa vos te casás. Porque es muy interesante como ella no responde en la obra. Es interesante que ella desaparece de la obra. Es un punto ambiguo, sí. O sea, Sí. Shakespeare no hay respuesta. Dice, si vos me das tu mano, tu hermano será mi hermano. Sigamos hablando después del tema, dice. ¿No? O sea, yo me lo imagino como que ella es lo que hice, ¿no? Y lo que hice también es esto, que es casa de muñecas, ¿no? La agarran como una muñeca y se la llevan. O sea, es un objeto más ¿no? Un objeto. Sí, sí. Pero me parece interesante esta lógica de final no feliz, cómico, ¿no? Pero bueno, no es fácil como obra, porque son obras que no son las obras espectaculares de Shakespeare, ¿entendés? O sea, no es fácil, ¿eh? No son las super obras de Shakespeare, que ya te ayudan, que sí son muy difíciles, pero te ayuda mucho. Otelo es una gran obra. Medida por medida es una interesante obra. No sé si es una gran obra, ¿no? O sea, la tenés que hacer. Por eso tengo más libertad, hago más boludeces yo también. Bueno, vos la hiciste grande. A ver. Estoy contento porque creo que esto que decía Jean-Guy Lecas, que decía, mira que nunca funcionó, ¿eh? Le digo, mira qué interesante. Estoy contento de haberla hecho funcionar a medida por medida. Después, nada, insisto que para que entiendan que yo con Shakespeare vengo hace rato, no es que empecé con Otelo, hice otras antes, entonces como que vengo practicando mucho, ¿no? De la temática, como que lo tengo bastante. Y después digo, no, tendría que hacer otra cosa, y no me sale. Hago otra cosa cuando me lo piden, pero si lo tengo que hacer yo, por el momento me gustaría hacer un Chekhov o algo así, pero por el momento estoy tan contento con Shakespeare, o sea, es tan divertido y ya le agarré la vuelta, entonces es como que me gusta. Después puede ser que me equivoque, ¿no? La verdad que no sé. Y la gente se divierte Pero a bueno. morir, la verdad que es Y sí, la gente se ríe mucho, mucho, por mucho. suerte. Por suerte sí, eso ya es muy grato, que la gente sea feliz, ¿no? Eso es muy importante, que la gente esté feliz con ir al teatro, ¿no? En Argentina, esa actividad de compartir, de estar con otra gente, de sentir la energía, el caudal de Del energía, cuerpo todo. presente, obvio. Sí, hermoso, es tan lindo. Eh, yo ahora menos, pero al comienzo me subía todos los días a saludar, porque decía, esto hay que disfrutarlo. Tal cual. Era verle la cara a la gente completamente. Y después, no, eso. No sé qué más quieren saber. Bien, no sé, a Ah, ver, Bien. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? seguro que nos quedan muchas preguntas, pero la verdad, Estamos sobre la hora. Anímense para cerrar. Anímense para cerrar. Bueno, ¿Ninguna? no. ¿Ni Bueno, ni escrita? Acá cuesta. bueno, te hicimos un montón, Gabriel. Sí, charlaste un montón. La verdad que Muchísimas gracias. Maravilloso. buenísimo, muy generoso de tu parte, agradecidas por este encuentro, por la aceptación de esta invitación y que sigas haciendo este teatro tan maravilloso que disfrutamos tanto. eso, seguir Qué haciendo Shakespeare que lindo. nos encanta. No, pero tengo que Yo volver la vi también a mi las vi las dos veces, así que Qué lindo. No, pero viste que la segunda vez se ven otras cosas. tal Totalmente. cual, tal Totalmente. cual, Se va viendo espectacular. porque hay muchas capas. Doy fe que en una segunda vuelta se ven otras cosas que Sí, la no. primera vez. Yo vi dos cosas que la primera vez que fui no vi. Vos fuiste el viernes, ¿no? Me Este encanta. viernes fuiste, ¿no? Este viernes fuiste. Vos fuiste Sí, este viernes, ella ¿no? fue el viernes, Este viernes. sí. Se perdió. Por segunda vez y vi cosas que no vi la primera vez que fui, así que Se nada. perdió la función del martes, fue una función increíble, la del martes. Ah, ¿Por qué? En el último acto se cortó la luz. Y Qué estaba grande. todo el público con los móviles Qué iluminando la obra. bueno, qué bueno. Y yo decía, esto es experiencia shakespeariana. Estábamos claro. todo el público iluminando con el teléfono. Muy gracioso era. Espectacular.
Espectacular. Los del teatro en pánico diciendo se nos acaban las luces de emergencia. Yo decía, déjalo un poquito más. ¿Y siguieron siguieron hasta el final? Sí, hasta el final no hicimos la música final. Claro, Hicimos la última, porque no había música, pero claro. dijimos chim pum. Pero fue muy gracioso ver la gente iluminando a los actores, era muy gracioso. Qué Qué bárbaro, qué bueno, bárbaro. genial. La magia del teatro es esa, vez por vez. Se nos corta la luz en la calle Corrientes también. Sí. Qué bárbaro. No, sí, vos te reí, pero se cortó también el Metropolitan. Qué Ya empieza a bárbaro. ser todo desastre. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, mil Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso. Muchas Gracias. gracias. Maravilloso. Aprendemos mucho de los Un artistas. montón aprendemos cada vez, La siempre. verdad que sí. Bueno, Bueno, me alegro que los inspire y que los dirija, sí, a una relación tan delirante. El arte es delirante, ¿no? El arte tiene que ser tan subjetivo que creo que es salva, es salva, el arte interesante. salva. Aparte esto que decís, que uno va con los hijos también, ¿no? Los Salva. hijos, es una Eso obra es que hermoso. recomendás a los hijos. Obvio. Adolescentes hermoso, o más grandes, digamos, jóvenes. No, pero los adolescentes se También. reenganchan. Totalmente. Y sí, sí, Eso me sí. hace muy feliz a mí. Me hace muy Bien. feliz. Bueno, Bueno, un gracias, placer. Gabriel. Gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. Muchas gracias por Chau. venir. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, nos encontramos el resto dentro de 15 días.